¿Cómo están? Hola, ¿todo bien? Aquí yo otra vez, ¿se acuerdan de mí? Matilda. Hoy estoy muy emocionada porque hoy voy a ir al cine con mis amigos de la escuela dominical. Vamos a divertirnos tanto. Pronto llega la mamá de mi amiga Laura y ella nos va a recoger para ir al cine. ¡Qué emoción! Ay, sí, entonces vamos a comer palomitas, vamos a comer un refresco. ¡Ay, tantas cosas! Estoy tan emocionada. Hey Matilda, ¿con quién estás hablando? Ese es mi hermano, es un dolor de cabeza, siempre metiche. ¿Qué va? Hola, 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 hola. ¿con quién estás hablando? Y ahí estoy hablando con mis amigos allá, Amigos, ¿sí? Allá, ¿ves? pues yo no veo a nadie. Ay, Seguro sí, estás hablando con tu amiga imaginaria otra vez. No, en serio. Esos son mis amigos allá. Pero, como siempre, como tú, nunca me escuchas. Ellos me están escuchando, pero usted nunca me escucha. Bueno, nada más quería decirte que debes estar lista. Ajá, Pronto sí. llegará la mamá de Laura. Sí. Ah, y Ajá. por cierto, Ujú. mamá dice que no te comas esos marshmallows porque los va a usar para una receta. Oye, Pues, haz caso. sí, sí, señor. Siempre dándome órdenes como un buen hermano. Ya me fastidia esto. Como si fuera mi papá. Y a lo mejor mamá no dijo nada de esos marshmallows ahí, solo que quiere comerlos para él mismo. Uy, qué rico se ve. Yo amo a los marshmallows. Para ver. Huelen. Qué rico, qué rico. Seguro a mi mamá no le hace falta solo uno. Voy a probarlo un poquito. Qué rico. ¿Qué? Pero tiene un mordisco, no puedo dejarlo así. Mejor lo como todo. ¡Qué rico estaba! La verdad es que tengo mucho más hambre. Vamos a ver. Uno más, uno más. Uy, qué rico está. Bueno, como le estaba diciendo, voy a ir al cine con mis amigos y vamos a ir a comprar palomitas y vamos a comer un poco de refrescos y ¿sabes cuál? Matilda, ¿qué has hecho? Comiste casi todos los marshmallows. Oh, Mamá se va a poner furiosa. A lo mejor ni te deja ir al cine. Hmm, Voy a decirle a mamá por ser tan desobediente. ¡Mamá! No le digas nada. Además, ella no me dijo a mí de no comer marshmallows. Creo que tú me mentiste. Para que puedas querer comer todos los marshmallows tú mismo. Ahora, encima de no hacer caso, vas a mentir y echarme las culpas. No. Parece que no has estado en la clase de escuela dominical. Pues sí, yo estaba. ¿Por qué dijiste eso? ¿No recuerdas la lección de siempre decir la verdad? Hasta el versículo que memorizamos. Efesios 6:1. Hijos, obedezcan a sus padres porque eso es justo. Oh no, me duele el estómago.
¿Será por comer demasiados marshmallows o por sentirte culpable por lo que hiciste? Creo que las dos cosas. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Por qué comiste los marshmallows cuando sabías que no debías? Es que tenía hambre y me encantan los marshmallows y ahí estaban, tan ricos. No podía, ahí estaban. Y mi mamá simplemente se fue así y mi boca abrió así y no pude controlarme. Vea, hermanita, eso se llama tentación. ¿Qué podrías haber hecho diferente? Bueno, podría haber preguntado a mamá si podía comer uno, o tal vez podría haberme ido lejos de la manera para no verlos. Así es. En la Biblia, en 1 Corintios 10:13, dice que Dios no permite que tengamos tentaciones que no podamos soportar, y todas son humanas, sino que Dios, cuando viene la tentación, que no viene de Dios, Dios nos da una salida para que escapemos, para que podamos ser capaces de soportar. También, cuando estás en tentación de hacer algo, puedes orar y pedir ayuda a Dios. Pues no pensé en esto. Me imagino que mamá como Dios deben estar muy tristes conmigo. Bueno, creo que ella aún no sabe, pero mucha gente trata de tapar lo malo que hicieron con más y más mentiras, y después las cosas se ponen peores. Pero Dios nos dice en su palabra que si nosotros confesamos nuestras faltas, los errores, las cosas, pecados que hacemos, Él nos perdona porque Él es fiel y justo y nos limpia de toda maldad. Si tú aceptas tu error y pides perdón, Dios te perdona. Y creo que mamá haría lo mismo. Es mejor que vayas y le digas a mamá la verdad y le pidas perdón antes de que ella llegue y lo descubra primero. Pero no me deja ir al cine. Bueno, no sé qué va a decidir ella, pero ¿prefieres recibir un doble castigo cuando se entere y se dé cuenta que también le mentiste? No. Debes confiar en mamá. Ella será justa. ¿Por qué no oramos para que Dios te dé valentía para hacer lo correcto? Sí, oramos. Dios, yo pido por Matilda para que la bendigas y le des valor para que cuente a mamá lo que hizo y le digas que tú la bendigas. Bueno, creo que escuché que alguien llegó a la puerta. Voy a ir a abrir. Que tengas ánimo y valor para hablar con mamá. Ok. ¿Sabes qué? Mi hermano a veces puede ser un dolor de cabeza, pero la verdad es que a veces me ayuda, como ahora. Chao, mamá. Espero que me deje ir al cine con ustedes. Chao. Hola, buenos días a todos y todas. Que Dios les bendiga esta mañana en la que hemos, con esa participación de Matilda y también su hermano mayor. Por cierto, no sabemos cómo se llama su hermano mayor y querríamos pedirle a los niños y niñas, junto con sus padres también, que nos ayuden a ponerle un nombre a ese hermano de Matilda. ¿Qué les parece? Porque le pueden pedir a sus papás que nos manden un mensaje en el Facebook o que nos manden un mensaje en el WhatsApp que tenemos en la Iglesia Comunidad Cristiana Nuevo Pacto
de las mujeres o de los varones, hay 2 WhatsApp, le dicen a su papá cuál es el nombre que les gustaría a ustedes que le pusiéramos a este hermano mayor de Matilda. Y de los nombres que vengan, después les avisamos cuáles son esos nombres y podríamos escoger por lo menos 2 o 3 nombres para que salga el nombre de este hermano mayor de Matilda. ¿Qué les parece? Así los ponemos un poquito a pensar qué nombre le ponemos a ese hermano mayor. También nos gustaría que los niños y las niñas nos expresen a través de sus padres de alguna manera un mensajito y que nos diga qué les parece la participación de Matilda y de su hermano mayor los domingos en la mañana. Queremos también que los niños sean bendecidos y por eso esta mañana hemos traído a este par de amigos que nos enseñan tantas cosas importantes para nuestra vida también y que también nos permiten como adultos a aprender, ¿verdad? Así es que un saludo para todos y todas esta mañana en que vamos a continuar estudiando el libro de Santiago de parte de toda la Iglesia Comunidad Cristiana Nuevo Pacto en Moravia, Costa Rica. Queremos darle la bienvenida a cada uno de los hermanos y hermanas que están conectados, a las personas que se han conectado de otros países, a personas del país también que nos están acompañando esta mañana y que tal vez no asisten a nuestra comunidad, pero nos sentimos muy contentos de que estén conectados con nosotros y esperamos que una vez que el Señor nos permita reunirnos en el edificio donde nos reunimos como iglesia, muchos de ustedes puedan acompañarnos y si no han tenido la experiencia de compartir con una iglesia, pues que esta sea una buena oportunidad para hacerlo. Qué bueno, vamos a estudiar el libro de Santiago. La semana pasada habíamos dicho la frase: si la vida te da limones, haz limonada. Yo espero que esta semana terminó ayer y empieza hoy, usted haya logrado enfrentar las luchas y las dificultades que la vida le haya puesto con una actitud positiva, y si han venido limones, pues ojalá que haya logrado hacer limonada, que no haya permitido que las pruebas, las dificultades lo hayan hecho caer al suelo. Hoy vamos a continuar el libro de Santiago, capítulo 1, y voy a leer los versículos del 12 al 18. Quiero hacer un comentario que los versículos 9 al 11, vamos a compararlos en una enseñanza futura, donde nos habla de las personas que son, aquí los cataloga Santiago de humilde condición y el que es rico. ¿Por qué quiero hacerlo así? Porque hay un tema más adelante que tiene que ver con las riquezas y es muy importante que nosotros comprendamos, y puedo hacer un pequeño adelanto, que las riquezas en sí, el tener bienes materiales no es pecado, no es malo. Lo que puede ser malo es la manera en que usted maneje sus dineros. Igualmente, una persona puede tener una condición económica no tan favorable, pero puede ser que su actitud hacia la vida y hacia los bienes materiales tampoco sea la apropiada. Pero eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos en el libro de Santiago algunos de los capítulos, como en el capítulo 2, vamos a ver un poquito más sobre ese tema. Ahora vamos a leer este pasaje y vamos a hablar de la tentación. Bueno, justamente hoy Matilda y su hermano nos dieron una lección sobre la tentación. Y yo quisiera pasarme en eso también para que veamos cómo, aún como niños, podemos encontrar que pueden haber situaciones donde ya la tentación empieza a manifestarse. Como a veces la desobediencia a los padres, el hacer cosas que tal vez nos dijeron que no hagamos, en la escuela, en el colegio, etcétera, ya empiezan a ser situaciones en donde entra un conflicto, una lucha interna en qué debo hacer, si debo obedecer o no obedecer. Hay muchas cosas en las que nos enfrentamos. Santiago dice así, voy a leer: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado
cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí Santiago nos lleva a reflexionar sobre el tema de las tentaciones. Recordemos que las luchas pueden ser pruebas que vienen enviadas de Dios porque Dios nos prueba. Hablamos la semana pasada de que hay cosas que como cristianos debemos de saber, y una de esas es que nuestra fe va a ser probada, así como Dios ha probado a muchos de sus siervos a través de la historia. Pero también vienen tentaciones que son enviadas por Satanás, que tienen como intención apartarnos de Dios y apartarnos de su voluntad. Entonces tenemos que tener esa comprensión de ambas. Pero las tentaciones, como lo dice Santiago aquí, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Es decir, cada uno de nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que nos empuja, nos jala un poco hacia no hacer la voluntad de Dios. Entonces esa concupiscencia, ese deseo nos empuja, nos jala y somos seducidos, y si nosotros le damos espacio a esa seducción podemos pecar. Entonces en esas tentaciones, ¿qué relación podemos encontrar entre lo que puede ser una prueba externa, una prueba que estamos pasando, y una tentación? Bueno, si no tenemos cuidado, resulta que nos puede ocurrir que una situación de prueba que estemos pasando, el enemigo la utilice para inducirnos a pecar. ¿Y eso cómo puede ocurrir? Bueno, hay muchos ejemplos en la Biblia. Hay uno en Génesis 12, del 10 al 20. Voy a buscarlo aquí nada más como una referencia. Ustedes después lo pueden leer con mucho más detalle. Pero voy a decirles un resumen de lo que ocurrió aquí. Bueno, recordemos que Dios llama a Abraham. Dios llama a Abraham para que le sirva y lo hace salir de su tierra. Y entonces resulta que él, cuando llega viajando hacia un lugar que se llama Negev, encontró que había una hambruna en la tierra, o sea, había hambre en la tierra. Y entonces Abraham, pensando en su situación y la de la gente que andaba con él, que tenían hambre, había mucha hambre en la tierra, entonces él decidió irse para Egipto. Uno se puede preguntar, ¿y por qué no confió en Dios y esperó en Dios a que Dios le guiara y le dijera qué hacer? Pero él decidió irse para Egipto. Dios le había dicho que saliera para ir a otro lugar, pero él decidió cambiar un poco y se fue para Egipto, ¿verdad? ¿Qué pasó en Egipto? Bueno, muy interesante. Cuando él entró a Egipto, él vio a su esposa, y al igual que todos nosotros los esposos vemos, gracias a Dios tenemos una esposa hermosa. Aquí dice que él dijo, he aquí ahora conozco que eres una mujer de hermoso aspecto. Y dijo, mi esposa es muy bonita, es atractiva, y cuando los egipcios te vean van a decir, ella es la esposa y me van a matar a mí para reservarle la vida a usted. Entonces él tuvo temor por su vida. Y entonces, en ese momento, una situación de prueba, como era la hambruna, la situación de comida, lo enfrenta a una decisión y él se va para Egipto. Pero resulta que estando en Egipto, ante ese temor o esa suposición de él, porque no dice que los egipcios lo iban a matar, él supuso que si los egipcios se daban cuenta que él era el esposo de Sara, pues lo iban a matar. Y teniendo como cierto él esa presunción que no estaba probada tampoco, como a veces nos ocurre a nosotros, creemos cosas que no son, ¿verdad? Y las asumimos como ciertas. Entonces él planeó cómo resolver la situación de protegerse su vida. Entonces le dijo a su esposa, y vean cómo induce a su esposa en este caso también a participar de algo que no debió,
que diga que ella es la hermana, ¿verdad? Dígales que usted es mi hermana para que me vaya bien por causa suya. Y entonces cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que sí, efectivamente Sara era una mujer hermosa. Y también lo vieron los príncipes. Y la alabaron a ella delante del mismo Abraham. Y ella fue llevada a la casa de Faraón. Y entonces el Faraón le hizo bien a Abraham por causa de ella. Y tuvo ovejas y vacas, etc. O sea, vean cómo la decisión de Abraham pues le estaba dando un resultado. Pero no era lo que Dios tal vez quería, porque estaba exponiendo a su esposa a algo que Dios no quería que ocurriera. Y entonces Dios reaccionó por causa de ella y dice el versículo 17 que Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Y entonces el Faraón llamó a cuentas a Abraham y le dice: ¿por qué me mentiste? ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer? Entonces vean que es interesante, porque al final de cuentas se dieron cuenta que era la mujer, que era la esposa, y no lo mataron. Es decir, lo que él pensó en el principio que podía ocurrir, de que lo iban a matar, y a raíz de eso él hace un plan mentiroso para proteger su vida, no era cierto. Y no era necesario incurrir en esa falta de mentir y engañar y exponer a su esposa no solo a participar de esa mentira, sino también a lo que pudo haber ocurrido con ella, si el faraón hubiera decidido tomarla como esposa o como fuera. Imagínense. Pero bueno, eso ocurrió, ¿por qué? Porque de una prueba permitimos que a través de esa prueba el enemigo meta la cuchara y nos dejemos llevar hacia cosas que Dios no tiene pensado en nuestra vida. Ahora, qué interesante, ¿verdad? Este pasaje. Pareciera que Abraham confió más en algún momento en Faraón que en Dios, y expuso a su esposa y además engañó al Faraón. Ahora, ¿qué pasó con los israelitas? El pueblo de Israel muchas veces en el desierto cambió dificultades a tentaciones y tentaron a Dios. Se quejaron en Éxodo 16, vamos a buscar Éxodo 16, los versículos 3 y el versículo 7. Solamente quiero leer estos dos versículos para que veamos un poquito en Éxodo 16 cómo ocurrió. Y ustedes pueden leer, hay muchos ejemplos en la Biblia de cómo el pueblo de Israel en contra de Dios, pero en Éxodo 16 el antecedente que hay es que ellos estaban caminando y encontraron agua en un lugar que se llamaba Mara. Eso está en el capítulo 15 al final. Y esa agua eran aguas que eran amargas. Entonces ellos reclamaron, y bueno, Dios hizo algo especial y cambió esas aguas y se endulzaron, ¿verdad? Pero después Dios les provee maná. También les da maná porque ellos se andan quejando que no tienen nada que comer. Y en el versículo 3, ellos, los hijos de Israel decían, vean, escuchen bien lo que estaban diciendo: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne. Qué rico, ¿verdad? Una olla de carne. Cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Muchas veces anhelamos cosas que Dios tiene cosas mejores para nosotros. Aquí ocurre que ellos empiezan a quejar contra Dios. Entonces, una situación de dificultad, a pesar de que Dios les estaba prometiendo dar alimento, ellos querían volver a su pasado, preferían estar esclavizados comiendo ollita de carne que estar dentro de la voluntad de Dios. Entonces vean cómo el enemigo es muy astuto y nos hace muchas veces volver a nuestro pasado. Y Dios no quiere que volvamos a nuestro pasado. Dios quiere que estemos en una relación del día de hoy. El versículo 7 de ese pasaje dice: y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Sí, Moisés los exhorta y le dice: mire, cuando ustedes murmuran contra mí,
en realidad no están murmurando contra mí, están murmurando contra Dios. O sea, se están quejando contra Dios. Entonces, ahí es donde podemos ver la relación de una situación de dificultad que puede ser una prueba que Dios nos está permitiendo pasar para justamente que nuestra paciencia crezca, como vimos la semana pasada, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero nosotros no la interpretamos como una prueba para que crecer espiritualmente, sino que permitimos que otras cosas como el enemigo se meta y nos empiece a poner cosas en donde empezamos a quejarnos de Dios, empezamos a murmurar, empezamos a perder la ruta que Dios quiere establecer en nuestra vida. Entonces tengamos cuidado, cuando estemos en dificultades dependamos de Dios, confiemos en Él, apoyémonos en Él y no en nuestra propia prudencia. La palabra de Dios nos dice que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Ahora, ¿cómo enfrentar las tentaciones? Ustedes vieron a Matilda, tenía un nosotros de cómo vivir la vida de una manera correcta delante de Él y nos ha dejado dicho qué cosas no debemos hacer. Pero el enemigo siempre viene con la idea de echar a perder el plan de Dios. Entonces resulta que encontramos aquí varias cosas a considerar. Primero, una cosa que tenemos que considerar cuando enfrentamos las tentaciones es el juicio de Dios. Es decir, tenemos que ver más allá de lo que tenemos hoy en el momento que estamos siendo tentados. Matilda no midió las consecuencias que podía traer el comerse los marmelos. La mamá la podía haber dicho, no puedes ir al cine por haberte comido los marmelos hoy. Pero bueno, nosotros cuando estamos en la tentación tenemos que ver qué pasará más allá de la tentación, el juicio de Dios. Primero que todo nos dice este capítulo que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Es decir, no culpemos a Dios por las tentaciones. Dios es santo, no puede ser tentado y tampoco Él tienta a nadie porque Él es un Dios amoroso. Dios sí nos prueba, como probó a Abraham cuando le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo en Génesis 22, que sacrificara a Isaac. Pero Dios no nos tienta, eso era una prueba. Y Abraham tenía tanta fe en Dios que confió desde el principio que Dios iba a proveer, porque él dijo, bueno, Dios no me va a quitar un hijo que Él me prometió y me lo dio y dio bendición para todas las naciones a través de mi hijo. Dios no se va a contradecir a sí mismo. Y él tuvo esa confianza en Dios y esa, como dije la semana pasada, el conocer o saber lo que Dios ha dicho versus lo que no conocemos es lo que nos puede ayudar a vencer no solamente una prueba sino una tentación. En este caso, ¿qué ocurrió? Que Abraham conocía a Dios y sabía que Dios no iba a permitir que él matara a su hijo. Y esa fe de Abraham, dice la Biblia, que le fue contada por justicia. Es decir, esa confianza en Dios. A pesar de que era una situación muy complicada, imagínense que Dios le pidió que matara a su hijo. Pero él dijo, Dios va a proveer, y Dios proveyó. Pero la confianza, la fe de él le fue contada por justicia. Por ejemplo, hay cosas en la vida que nos podemos enfrentar. Una tentación puede ser alcanzar una cosa buena, pero por medios equivocados. Por ejemplo, ¿qué tiene de malo ganar un examen en la universidad o en el colegio o en la escuela? ¿Qué tiene de malo? No tiene nada de malo. Pero si usted hace trampa, si usted engaña, si usted copia para pasar el examen, usted está pecando, porque está llegando a obtener algo que está bien, pero por una vía equivocada, no por su estudio, por su esfuerzo. Bueno, eso es a lo que nos está enfrentando Santiago. Tenemos que tener cuidado de vencer la tentación. Entonces, primero,
no culpemos a Dios por las tentaciones. Segundo, reconozcamos que Dios no nos tienta, Dios nos prueba, y es diferente una prueba de una tentación. Y también pensemos, o nosotros como seres humanos pensamos, que el pecado es un solo acto. A veces pensamos que una persona pecó solamente en el momento en que hizo algo. Por ejemplo, Matilda, cuando tomó el primer marmelo, bueno, hubo un proceso antes de que Matilda tomara el marmelo. Hubo un proceso. La tentación empieza por aquí, empieza a motivarnos a hacer algo, empieza a empujarnos. Y la tentación como tal, el hecho de ser tentado, no es pecado. La Biblia dice que la tentación en sí no es pecado, porque Jesús fue tentado en todo, como vamos a ver más adelante, pero no pecó. La tentación, dice aquí, que somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia pues, somos atraídos y seducidos. Es decir, la concupiscencia, esa naturaleza pecaminosa, ese deseo nos atrae. Pero si la concupiscencia ha concebido, es decir, ya viene algo, como cuando se da un nacimiento, lo vamos a ver ahorita, entonces da luz al pecado. Mientras esa tentación no pase esas etapas y nosotros podamos detenerla antes de que pase las etapas, vencemos la tentación. Ahora, ¿cuáles son esas etapas? Bueno, ya vimos, una de ellas la mencioné, es la concupiscencia. ¿Qué es la concupiscencia? Bueno, la concupiscencia es cualquier deseo terrenal que nos aleja de lo espiritual. Eso es la naturaleza pecaminosa que tenemos. Y no necesariamente, porque muchas veces la gente lo asocia, todo el pecado lo asocia con la sexualidad. Y no es necesariamente la sexualidad el único tema que nos lleva a pecar. Hay muchos otros pecados. Comer no es malo, pero la gula es un pecado. Entonces, usted puede ser que coma, pero si ya usted cae en gula, tenga cuidado, puede estar cayendo en un pecado. Por cierto, del cual un día nuestra hija Lisa nos decía, de eso nunca se predica en la iglesia, de la gula, ¿verdad? Y es cierto, hay muchos otros pecados que no solamente son de naturaleza sexual, pero muchas veces la gente solamente enfoca su situación de tentaciones en esa área, pero no solamente esa área. Entonces, si queremos satisfacer nuestros deseos, cualquiera que sea el deseo, Dios ha puesto deseos en nosotros, muchos deseos, pero queremos satisfacerlos en formas que son fuera de la voluntad de Dios, nos metemos en problemas como Matilda. Y es entonces cuando es necesario tener el cuidado de que no pueda convertirse esa atracción en un pecado. El pasaje dice que uno es tentado cuando la concupiscencia lo atrae, lo seduce. Entonces aquí viene la segunda etapa del pecado, que es el engaño. Yo no sé cuántos de ustedes, yo no soy experto pescador ni cosa parecida, pero yo sí sé que cuando he ido a pescar truchas en una laguna, que es muy fácil pescar ahí, a usted le dan un anzuelo, pero usted no tira solo el anzuelo, usted cubre el anzuelo con un alimento para que el anzuelo no se vea. Y usted lo tira al agua y el pez va buscando la comida que tiene el anzuelo. Él no está pensando en el anzuelo que lo va a enganchar y que va a hacer que yo lo pesque. Bueno, es igual el engaño. Satanás dice la Biblia que es padre de mentira y es como ese engañador. Y entonces él siempre trata de poner un señuelo, un engaño, ¿verdad? Una forma en que usted sea atraído y seducido. Usted puede capturar un animal haciendo una trampa. La trampa en sí no atrae al animal. Lo que atrae al animal es lo que usted pone como cebo o como carnada dentro de la trampa para que el animal sea atraído hacia eso. Él no está buscando la trampa. Él está buscando lo que le interesa obtener, que es eso que ve llamativo o que le gusta. Bueno, igual el enemigo no nos hace a nosotros ver la trampa, nos hace ver lo que nos llama la atención, lo que nos atrae para apartarnos de Dios. El enemigo, al igual que un anzuelo de pescar, por ejemplo, no anticipa al pez, el pez antes de ser pescado, porque llega a ser pescado cuando lo capturamos, que
ese anzuelo le va a producir dolor, que le va a producir muerte. Esos son efectos de esa trampa, del anzuelo, dolor y muerte. Bueno, igual aquí nos dice la palabra de Dios que el pecado, la tentación nos puede llevar a un estado de engaño que si no nos cuidamos podemos caer en dolor y muerte. Un ejemplo de ellos es David. David, cuando se asomó por su balcón y vio a Betsabé, que era la esposa de su vecino Urías, como el hermano de Matilda le recomendaba a Matilda, porque pudo haber hecho otra cosa diferente. Matilda dijo, bueno, sí, pude haber preguntado a mi mamá, o podía haber salido de la cocina o del cuarto donde estaba y abandonar esa atracción que eran los marmelos. Bueno, igual el rey David pudo haber visto por una situación accidental a Betsabé y se pudo haber apartado de ahí, salir de su balcón, irse a otro lado y salir de esa atracción, de esa tentación en ese momento. Pero no, él no lo hizo, él permitió que su concupiscencia le atrajera, le sedujera, y entonces él empezó allá a caminar pasos más allá. Lo que pasa es que no midió ni sabía las consecuencias que traería su pecado. ¿Qué trajo como consecuencias? Bueno, la muerte de su hijo, que fue el resultado de esa relación no apropiada. La muerte de Urías, su vecino, planeada por él. Imagínense, cosas que ocurrieron de cómo se inicia una tentación, un pecado, y a raíz de ese pecado otro montón de cosas. ¿Cuántas veces nosotros no hemos visto en las noticias del día a día que a veces en un matrimonio o a veces en una relación de personas de comercio, de negocio, lo que sea, hubo una diferencia de opiniones y entonces alguno de los dos tomó la decisión de eliminar al otro? Y eso no nació de ir hoy para mañana, eso se generó a raíz de este proceso. Un proceso de atracción, de tentación, de engaño del enemigo. Cree que con eso va a resolver el problema y resulta que el problema se hace más grande después. Jesús fue tentado. Dice la palabra de Dios que Jesús fue tentado y siempre enfrentó esa tentación basándose en la palabra de Dios. Siempre respondió a la tentación, escrito está. Qué importante es conocer la palabra de Dios para que nosotros enfrentemos la tentación, cualquiera que sea, basándonos, como dije el domingo anterior, en lo que nosotros sí sabemos, no en lo que no sabemos. Y podemos entonces usar la palabra de Dios para enfrentar la tentación. Santiago nos está motivando aquí a que reconozcamos que Dios no tienta a nadie, que cada uno es tentado de su propia carnalidad, cuando permite que esa carnalidad le domine más que la espiritual. Por eso es muy importante que nosotros caminemos con el Señor día a día y le conozcamos como Él debe ser. Otra etapa de este proceso del pecado es la desobediencia, que la encontramos en el versículo 15, cuando nos dice que la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es decir, la consumación del pecado es la desobediencia. En el proceso previo estamos tal vez en una lucha, estamos enfrentando esa dificultad de que el enemigo nos está tratando de atraer y está ahí la atracción y queremos caer en ella, pero todavía estamos en una etapa en la que podemos escapar. A mí me llama la atención cuando Dios habla con Caín y le pregunta por qué ha decaído tu semblante, y le pregunta por qué él se siente así, y Dios le dice a él, el pecado está a la puerta, mas a ti será su deseo. Es decir, Dios mismo en ese momento a Caín le hace ver de que él conoce que está pasando por una tentación, y Dios sabe que él está pasando por una situación de lucha, y Dios le da una salida, le dice, mire, todavía está en la puerta, el pecado no ha entrado, el pecado está a la puerta, pero tú eres el que puede hacer que ese pecado se haga o no se haga, está en tu deseo, usted es el que toma la decisión. Y lastimosamente sabemos que Caín decidió seguir adelante y matar a su hermano, que era la tentación que estaba en ese momento manejando. Entonces vean que la desobediencia es ejecutar el acto al cual nos exponemos. Ese deseo
sea, ya cuando nace, se desarrolla, crece y da luz. Es como cuando una mujer está embarazada. La primero que hay es la concepción, es decir, el bebé está concebido, está en un proceso de desarrollo, pero lo vemos cuando nace. Bueno, el enemigo igual en nosotros, a través de esta naturaleza pecaminosa que tenemos, en la concupiscencia del pecado empieza a generar una serie de cosas donde puede ir desarrollándose, creciéndose y puede nacer. Y ya ese nacer es desobedecer. Y recordemos que dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. Y aquí también dice la Biblia, Santiago dice que el pecado consumado da a luz la muerte. Ahora se refiere a una muerte espiritual, no a una muerte física. Por supuesto que en el pecado inicial de Adán y Eva, eso trajo como consecuencia una muerte física porque se perdió la condición de eternidad que tenían antes del pecado. Entonces vean, hermanos, algo muy importante. La vida cristiana es un asunto de voluntad y no de emociones. Si nosotros decimos, yo no siento ganas de ir a la oración el próximo martes, de conectarme por Facebook para estar en la oración, o yo no tengo ganas de orar, o yo no siento ganas de leer la Biblia. Bueno, si actuamos así, estamos actuando basando en la emoción, en lo que yo siento. Y la obediencia a Dios no depende de cómo yo me siento, sino de que yo entrego mi voluntad, yo me someto a Dios. Dice Santiago 4:7, que en este mismo libro, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero ¿qué es lo primero que podemos hacer para poder resistir al diablo? Someternos a Dios. Usted no puede resistir al diablo si primero no se somete a Dios. Así de sencillo. Hay que someterse a Dios para que usted pueda tener ese poder, esa autoridad para resistir al diablo. Yo recuerdo que en el libro de los Hechos hay un pasaje en donde unos hombres, como vieron que Pablo y los discípulos echaban fuera demonios, se les ocurrió ir a hacer lo mismo y entonces llegaron a echar esos demonios con la autoridad de Pablo y de Jesús en el nombre de que Pablo hablaba. Pero resulta que lo que ocurría era que estos hombres no estaban sometidos a Dios, ¿verdad? No estaban sometidos a Dios. Entonces resulta que como no estaban sometidos a Dios, el enemigo, en ese caso los espíritus, los agarraron y los revolcaron, ¿verdad? De una manera tal que salieron desnudos, dice la Biblia. Bueno, es parecido. Si usted no se somete a Dios, ¿cómo va a pretender resistir la tentación y resistir al diablo? Porque usted está caminando justamente a la par de él. Va a ser muy difícil que usted tenga la fuerza si no se somete a Dios. Ahora, los niños actúan según sus emociones. Hoy Matilda pues actuó según sus emociones y agarró el primer marmelo y el montón de marmelos que se comió y por eso hasta dolor de panza tenía. Pero los adultos se supone que debemos actuar por lo correcto, no importando cómo uno se sienta. Imagínense que si usted en la mañana dice, no, yo no quiero ir al trabajo hoy, no me siento para ir al trabajo, no, usted tiene que ir al trabajo y lo hace por una cuestión de compromiso y responsabilidad. Pues igual, nosotros no tenemos que actuar en base a emociones. Es muy preocupante y muchas veces los hermanos o cristianos, a veces inmaduros, caen en la tentación fácilmente porque dejan o permiten que sean las emociones las que tomen las decisiones y no en una actitud de madurez. Someterse a Dios, ejercite su voluntad en decirle no a la tentación y Dios va a controlar su vida. Si usted resiste al diablo, hay una promesa de Dios. Él huirá de vosotros. Oiga, Él huirá. A veces la gente le tiene temor al diablo, ¿verdad? Y habla mucho del diablo. Al diablo no hay que tenerle miedo, él más bien nos debe tener miedo a nosotros. Porque nosotros tenemos el Espíritu de Dios y tenemos la autoridad de Dios para reprenderlo y para lanzarlo fuera. Entonces Él no tiene una autoridad sobre nosotros a menos que usted le permita que ejerza esa autoridad. Y otra etapa final de este proceso del pecado, ¿verdad? Que hemos visto: concupiscencia, engaño, la desobediencia, y el último es la muerte. La muerte, como la desobediencia da luz a la muerte. Entonces la desobediencia, el pecado, no produce vida.
el único que produce vida es Dios. En el versículo 15 nos dice que una vez que se ha concebido, da luz al pecado. Aquí nos llama la reflexión de que Dios no desea que nadie se pierda. En 2 de Pedro 3:9 dice que el Señor ha retardado su promesa porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. También en Ezequiel 18, 21 al 23, voy a leer ese pasaje en Ezequiel porque es un pasaje muy interesante que nos llama a reflexionar sobre esto. Vean lo que dice, dice que el camino de Dios es justo. Y dice el 21, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. O sea, hay una promesa aquí en el Antiguo Testamento de Dios, de que si el impío se aparta de su mal camino, él va a vivir, Dios lo va a perdonar, ¿verdad? Es muy importante. Ahora, esa misma promesa aparece cuando Dios nos dice que si nosotros nos arrepentimos, Dios nos hace nuevas criaturas. Ahora dice el versículo 22, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Y pregunta en el versículo 23, ¿quiero yo la muerte del impío? O sea, Dios quiere la muerte del impío. Y Dios mismo hace otra pregunta, no vivirá si se apartare de sus caminos. Es decir, Dios no desea que nadie muera espiritualmente. Todos vamos a morir físicamente. Pero la muerte espiritual, que es la que ocurre por no tener a Jesús en su corazón, entonces resulta que esa es una consecuencia del pecado, porque da luz a la muerte. Nosotros encontramos este mismo proceso en Génesis. Cuando la serpiente tentó a Eva, resulta que encontró que Eva tenía una atracción ahí por un fruto de un árbol. Y entonces a través de esa oportunidad, el enemigo empezó a tentar. ¿Cómo hizo? Bueno, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que quitar la mirada de la tentación, de lo que nos atrae. Eva y Adán experimentaron muerte espiritual, separación de Dios y después la separación por medio de la muerte física. La palabra de Dios en 2 Corintios 11:13, Pablo exhorta a que tengamos cuidado de que nuestros sentidos no sean extraviados por Satanás. Y también en Apocalipsis 20, 11 y 15 nos habla de la muerte espiritual, que es una muerte eterna. Entonces tenemos que considerar, como dije hace un rato, cuando estamos en tentación, considerar el juicio de Dios. ¿Qué viene después? Considerar la bondad de Dios. Versículo 17, ya vamos casi llegando a la parte final. Dice, hermanos míos, versículo 16, no erréis, o sea, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, no nos equivoquemos. Cuando estemos tentados, pensemos en la bondad de Dios. Uno de los trucos del enemigo es ponernos a tratar de convencernos de que Dios en realidad no se preocupa por nosotros, de que Dios no nos ama. Vea cómo lo tiene en esta condición, ¿verdad? Un poco parecido como a Job, de alguna manera. Vean, si usted cree que si usted amara a Dios, Dios lo tendría en esa situación. Pero Dios conoce tu corazón, como le dimos la vez pasada en Job, que Job decía, Dios me conoce y yo voy a salir de esto probado como oro. Bueno, el enemigo le presentó a Eva un fruto y le llamó la atención y resulta que le dice que no puede comer de ese árbol y que le trata de poner a Dios como un Dios mentiroso, que Dios no le ha dicho la verdad. Y entonces esa misma técnica la usó con Jesús. Cuando Jesús estaba en el desierto, 40 días sin comer, imagínense, y ve unas piedras y el enemigo le dice, haga esas piedras en pan. No parece nada malicioso convertir unas piedras en pan cuando usted tiene ganas de comer y tiene el poder para hacerlo.
Pero eso no era la voluntad de Dios en ese momento. En otro momento Jesús multiplicó los panes y las peces. Era el momento que Dios quería hacer esa multiplicación. Pero aquí no, porque aquí el enemigo lo tentó diciéndole, si usted es el Hijo de Dios, es decir, poniéndolo a dudar. Es como cuando usted le dice a alguien, bueno, si usted verdaderamente es cristiano, haga tal cosa. Usted no tiene que estar probando a alguien con cosas que usted es cristiano o no. Usted demuestra que usted es cristiano con su estilo de vida, con su forma de ser. Usted no tiene que estar haciendo pruebas ahí raras para demostrar que es cristiano. Si alguien le dice, si usted es cristiano, tírese del Banco Nacional. Usted va a ir a tirarse del Banco Nacional para probar que es cristiano. No, eso es una tentación del enemigo. Y usted tiene que entenderla así. Jesús entendió claramente que el pedirle que se hiciera piedras en pan era una tentación para apartarlo a él de los planes de Dios. El enemigo es muy engañoso. Lo dijimos hace un rato. Nos pone a dudar sobre la bondad de Dios, pero recordemos, Dios es un Dios amoroso. Dios es un Dios que cuida de nosotros. Es un Dios que ha provisto para nosotros y que siempre va a tener ese cuidado. Entonces hay 4 cosas importantes que Dios nos muestra de la bondad de Dios y con eso ya vamos a ir terminando. Vamos a ver. Primero, toda cosa buena viene de Dios. Dios nos da solamente cosas buenas. Dios no nos da cosas malas. Dice la Biblia que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Entonces, lo que viene de Dios es bueno, lo que no viene de Dios no es bueno. Aun cuando en el momento nosotros no podemos ver lo bueno de Dios, ahí es donde entra en juego la fe, es donde entra en juego el creerle a Dios y el creer lo que la palabra nos dice, como Jesús creyó lo que la palabra decía. Por eso es importante, hermanos, leer y conocer la palabra para que el enemigo no nos engañe como él trató de torcer la palabra para hacernos caer. Hoy en día hay muchas enseñanzas que están utilizando la palabra de Dios con alguna variación o con un contexto equivocado para hacernos creer cosas que no son. Igual como el enemigo le dijo, mira, si te tiras del templo, ángeles van a venir a recogerte. Y sí, la palabra de Dios dice eso, pero Dios no quiere que tú te vayas a tirar, ni tampoco Jesús tenía que tirarse. Como tampoco, si le adorara te voy a dar todos los reinos, ¿verdad? Muchas veces las personas piensan que tener muchas cosas materiales es la felicidad de la vida en la tierra. Y no nos damos cuenta que eso es material. Y Jesús dijo, pongan los ojos en las cosas de arriba, pongamos la mirada en el Señor. Dios provee para nosotros. La palabra de Dios dice, pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso dice la palabra. Entonces Dios nos da cosas buenas. También la forma en que Dios da es una forma buena. Dios da una bendición en una forma amorosa. La palabra de Dios en Mateo 7:11. Vamos a buscar aquí Mateo 7:11. Nos recuerda algo importante. Dice la palabra de Dios, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Verdad? Jesús había preguntado, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le va a dar una piedra? O sea, ¿quién de nosotros, humanos, vamos a darle una piedra a un hijo en vez de pan? ¿O le vamos a dar una serpiente, verdad? Como decía también, en vez de un pescado. No lo vamos a hacer. Pues si nosotros siendo malos, dice Jesús, damos buenas dádivas, igual Dios es un Dios que nos va a dar cosas buenas y la forma en que lo hace es una forma buena. Dios no es un Dios que está disfrutando, viéndote pasar una dificultad y está ahí riéndose y vamos a ver cómo le va. No, Él está a tu lado, aún en ese tiempo de prueba. También otra cosa importante es que Dios da constantemente. Aunque no nos damos cuenta, Dios está bendiciendo tu vida cada día. Sus misericordias, dice la palabra de Dios, son nuevas cada mañana. La bendición de Dios en tu vida muchas veces pasa desapercibida, pero ahí está. Si te detienes a revisar tu día hoy, vamos a ver, en el ratito que llevamos de la mañana que te despertaste a hoy, si te pones a ver, puedo preguntarte, ¿te ha bendecido Dios hoy? ¿Has recibido alguna bendición de Dios?
Cualquiera, contéstate a ti mismo. Yo puedo decir que sí, muchas. En este ratito he recibido muchas bendiciones. El hecho de estar aquí compartiendo con ustedes es una bendición. El hecho de que me pude levantar es una bendición. El hecho de que pude desayunar es una bendición. El hecho de que mi familia está bien es una bendición. Y así podemos seguir sumando. Las misericordias de Dios son constantes, día a día. A veces son tan constantes que nos acostumbramos a ellas y no nos damos cuenta. Pero si usted se detiene un momentito y revisa su vida, tendrá que decir: Dios me ha bendecido. No la pasemos desapercibida. Y algo muy importante que nos dice el versículo 17, y que es muy importante, dice que Dios es el Padre de las luces, en el que no hay mudanza ni sombra de variación. No hay mudanza. Mudanza es para algunos el traslado de una casa a otra, pero la mudanza, por ejemplo, en una serpiente, las serpientes mudan, es decir, cambian su piel porque crecen, se hacen diferentes, van cambiando. Es decir, quiere decir que hay un cambio. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y nosotros como cristianos tenemos que reconocer eso, que ese Dios que actuó en el pasado y que lo leemos en la Biblia, ese Dios todopoderoso, es el mismo Dios que actúa hoy. Lo que tenemos que hacer es creerle a Él, y cuando estamos en una tentación, tenemos que creer que ese mismo Dios que ayudó a sus siervos a salir y vencer la tentación, que ayudó y dio fortaleza para que siguieran adelante, es el mismo Dios que tenemos hoy. Él dice que es el Padre de las luces y no hay mudanza, no hay cambio, no hay sombra. Un ejemplo que podemos usar interesante es el sol y la tierra. Por ejemplo, la luz del sol cambia en la tierra según el movimiento de la tierra. Por eso tenemos el día y tenemos la noche. Sin embargo, el sol no cambia. Es decir, el sol sigue brillando, ahí está en su mismo lugar, ¿no? El planeta gira alrededor del sol. La posición del planeta es el que hace que la luz varíe, y nosotros entonces tenemos que entender, si podemos usar esa analogía, que Jesús no da sombra. Él no da sombra de variación, Él es una sombra protectora, pero no una sombra de variación, de cambio. Y es interesante porque 1 Juan 1:7 nos anima de que dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Entonces, vean qué importante, como Dios no cambia, Dios es el mismo, Dios estará ahí siempre. Y si yo quiero estar con Dios, tengo que caminar en la luz. No tengo que caminar en las tinieblas. Si yo me meto a caminar en las tinieblas, me estoy apartando de la luz. Estoy apartándome de Dios. Dice la Biblia que lámpara es a mis pies tu palabra. Entonces la palabra es una luz. Entonces no debemos cuestionar ni dudar el amor y el cuidado de Dios sobre nosotros, aun cuando estemos en dificultades o aun cuando las tentaciones aparecen en nuestra vida. Al contrario, cuando vienen tentaciones o vienen pruebas, es donde tenemos que reconocer que no estamos solos y que Dios nos va a ayudar a vencer. Algo muy importante es que los regalos de Dios, dice aquí, que las dádivas de Dios y todo don perfecto desciende de lo alto. Y las dádivas, los regalos de Dios son siempre mejores que las ofertas de Satanás. Ustedes han ido a las tiendas, entran a una tienda y hay un montón de cosas bonitas que comprar, pero hay un rótulo por ahí que dice oferta. Y generalmente uno también busca algo cómodo y se va a ver qué es lo que hay de ofertas. Bueno, el enemigo tiene muchos rótulos de ofertas, pero esas ofertas no son comparables con las dádivas que Dios, los regalos que Dios tiene para ti. La bendición de Jehová, dice Proverbios 10:22, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Vean que en el caso de David, lo que él sintió como algo bueno en el momento, le trajo tristeza después. Murió su hijo, después el profeta lo desenmascaró, etcétera, etcétera. Muchos, y generalmente, el pecado trae acompañado tristeza. Trae efectos secundarios, como los medicamentos, trae efectos colaterales que traen tristeza. Pero Dios, cuando te da algo espiritual o material o lo que sea,
no lo trae acompañado de tristeza, sino más bien de gozo. Y tenemos que considerar también que Dios tiene una naturaleza divina que nos comparte a nosotros a través de Cristo. En el versículo 18 dice que Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Vean qué bonito cómo Santiago está hablando de la tentación, nos está diciendo que tenemos que soportarla, nos dice dónde nace la tentación, cuáles son las etapas que tiene la tentación, pero nos recuerda algo muy importante, que Dios de su propia voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra. Recordemos que Santiago utilizó la figura de la luz, de dar a luz, como el nacimiento cuando se refirió al pecado. El pecado da a luz la muerte. O más bien la concupiscencia concebida, el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Es como un nacimiento. Y aquí viene y nos dice que Dios nos hizo a nosotros igual. Menciona un nacimiento pero diferente. Nos hizo nacer por la palabra. Utiliza la figura del nacimiento para explicar cómo nosotros podemos disfrutar de una victoria sobre la tentación y el pecado a través de un nuevo nacimiento. Ahí tenemos un poder que Dios nos da a través de su Espíritu. Juan utilizó ese ejemplo en 1 Juan 3:9, al enfatizar que el que nace es nacido de Dios, no practica el pecado. Vean qué importante, no practica el pecado. Todos nosotros somos pecadores, no hay justo ni a uno solo, pero no practicamos el pecado. Hay una diferencia entre ser pecador y practicar el pecado. La persona que peca constantemente y que ese es su estilo de vida es un pecador que no ha sido convertido, no ha nacido de nuevo. La persona que nace de nuevo es una persona cuyos pecados son perdonados, igual como lo leímos en Ezequiel, igual como lo leemos en 1 Juan 1:9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, y perdonarnos y limpiarnos, igual como dice 2 Corintios 5:17, que si el que está en Cristo es una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Qué bonito, eso es el proceso que Dios hace al nacer. De su propia voluntad lo hizo. No fue porque usted lo merece ni porque yo lo merezco. Pero cuando hablamos de practicar el pecado, que no practicamos el pecado, es que nosotros no vivimos para pecar, vivimos para apartarnos del pecado. Pero Dios en su misericordia nos dice también en su palabra: hijitos míos, esto les he escrito para que no pequen. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Entonces resulta que lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que nosotros no somos perfectos, pero no practicamos el pecado. Nuestro estilo de vida no es practicar el pecado. Si por una razón u otra tropezamos y pecamos, la palabra de Dios nos dice que tenemos a Jesús, al abogado, para que nos acerquemos a Dios confiadamente, nos arrepintamos, pidamos perdón y sigamos adelante. Pero si tú pecas y sigues viviendo en pecado y continúas pecando y pecando, eso no es lo que Dios quiere. Eso ya sería un pecado voluntariamente. El nacimiento que Dios nos da es un nacimiento diferente, es un nacimiento especial. Dice la Biblia aquí que por la palabra de Dios nacimos para que seamos primicias. Es decir, es un nacimiento que tiene una característica divina. Solamente Dios puede hacerlo. No es un nacimiento de la carne. Así como nosotros no podemos generar nuestro nacimiento carnal, es decir, yo no provoqué nacer en la familia Matamoros, en Costa Rica, en San José, igualmente yo no puedo provocar mi propio nacimiento espiritual. Eso es algo que Dios hace. Y por eso Jesús le explicó a Nicodemo, ¿verdad? Que era algo que solo Dios lo hace, pero que es necesario. También es la voluntad de Dios. Nosotros no ganamos ese nacimiento, ni lo merecemos. Dios lo da por su gracia y su voluntad. En Juan 1:13 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados, son nacidos, no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Usted y yo hemos nacido de nuevo por la voluntad de Dios, por su misericordia, por su amor, no porque lo merezcamos. También ocurre por la palabra de Dios.
La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios tiene mucho peso. Dice la palabra de Dios no volverá a él vacía. Y Dios lo que ha dicho lo hace. Y si Dios te ha prometido guardarte del mal, guardarte del pecado, darte fuerza para vencer la tentación, Él lo va a hacer. Y también es un nacimiento especial, porque es para que seamos primicias. Es un nacimiento para ser primicias de las criaturas. Las primicias son los primeros frutos. Siempre los israelitas llevaban a Dios sus primeros frutos como ofrendas, como algo para santificar. Nosotros nacemos de nuevo para ser dedicados a Dios. Por eso somos santos. Y dice, sed santos como yo soy santo. Somos separados para formar parte de la familia de Dios. Entonces, hermanos, cuando pecamos, no importa cuántas excusas nosotros podamos poner, pero tenemos que reconocer que somos nosotros mismos los que permitimos que nuestros deseos, la concupiscencia nos atrajera, nos sedujera y nos llevara a caer en la tentación. No podemos acusar a Dios. Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie. En algunas ocasiones lo he dicho, creo que fue Lutero el que dijo que usted no puede evitar que los pájaros vuelen sobre su cabeza, pero sí puede evitar que hagan un nido. Es decir, usted no puede impedir que los pájaros anden sobre usted, pero ya si un pajarito viene y empieza a traer ramitas y cositas para hacer un nido, eso sí lo puede evitar usted. Pues es parecido con la tentación. No podemos evitar que la tentación esté a nuestro alrededor y venga, pero sí puedo evitar que asiente y haga su casa, su habitación en mi vida. Dice el versículo 12 de Santiago, bienaventurado el varón y la varona que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Jesús fue tentado en todo, dice el libro de Hebreos, pero no pecó. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros y de nuestras debilidades, sino de uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, Jesús en su condición humana fue tentado en todo lo que usted pueda pensar. Lo que a usted se le ocurre pensar, Jesús fue tentado, pero no pecó. Y Él quiere que nosotros también venzamos la tentación. Vamos a orar. Voy a pedir una bendición especial sobre cada uno de ustedes. Ahí he visto algunos, bastantes que se han comunicado. Un saludo para todos. Es verdaderamente grato verles, por lo menos ahí las imágenes en la foto de su perfil. Y saludarles a todos, que Dios les bendiga. Quiero mandar un saludo especial a doña Elena, que la hemos visto participando bastante, qué dicha. He estado pensando en ella, orando por ella, y doy gracias a Dios de que ahí está. El martes también se conectaron varios, y que Dios les bendiga. También ahí vi conectada a Silvia, que Dios la bendiga mucho. Silvia, nos hace mucha falta también. Y también quiero orar por la familia de Danilo Midense en Nicaragua, especialmente por Teófilo Figueroa, que pidió oración. Él es primo de Danilo, y yo sé que allá en Nicaragua también en ocasiones Ever y su familia y otros hermanos familiares o amigos de nuestros hermanos nicaragüenses que asisten a la iglesia. Para todos los hermanos allá en Nicaragua, un abrazo, un saludo, muchas bendiciones, y deseamos que sigan conectándose con nosotros todos los días que nos conectamos. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, y no olvide dos cosas. Una, el martes, si Dios quiere, nos estaremos conectando, si Dios lo permite, para orar. También recuerden las hermanas que empezaron el jueves el estudio del libro de los Hechos con doña Hazel. Están usando para este curso la plataforma Zoom, que les permite interactuar unas con otras, así es que esté atenta o comuníquese con María para que ella le dé los detalles. También recuerden, hermanos, a los niños y las niñas, ayudarnos a ponerle un nombre al hermano de Matilda, así es que esperamos que lo hagan. Vamos a orar. Dios, esta mañana queremos darte gracias por tu palabra, queremos darte gracias por el libro de Santiago que fue escrito y que nos puede llegar hoy en día a ayudar a crecer espiritualmente. Sabemos que en nuestra vida enfrentamos luchas y tentaciones, que tengamos el valor
de reconocer, Señor, cuando una lucha o una situación de prueba viene de ti, Señor, y nos gocemos cuando estemos en diversas pruebas, sabiendo que esa prueba va a producir paciencia y nos va a hacer madurar. Pero también que reconozcamos cuando se trata de tentaciones que nos quieren apartar muchas veces de tu camino, de tu voluntad, y que podamos, Señor, soportar la tentación, sabiendo que tu palabra dice que no hay ninguna tentación que no sea humana, y que Dios no permite tentaciones que nosotros no podamos resistir, y que también, aunque el enemigo nos mande una tentación, Dios nos da la salida para que podamos escapar de esa tentación. Ayúdanos a encontrar esa salida, a buscarla, a huir de la tentación. Como Pablo decía a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, así como también José huyó, escapó de la tentación ante la esposa de Potifar. Que así nosotros, Señor, huyamos, no importa la manera, tenemos que escapar de no caer en los lazos del enemigo. Así como dice Proverbios, que el ave que va y no se da cuenta y cae en el lazo del cazador, que nosotros, Señor, no caigamos en el lazo del cazador. El sabio ve el peligro y huye, pero el que no es sabio, Señor, cae en el peligro. Evitemos la tentación, porque es bienaventurado el varón y la mujer que vence la tentación. Padre, si hay alguna persona esta mañana que está luchando con una tentación y no te conoce, y está conectado con nosotros y no ha aceptado a Jesús en su corazón, yo quiero pedirte por él, Señor, por esa persona, para que tú le des la fortaleza y abra su entendimiento y él reconozca que tú eres el único que puede ayudarle a salir de cualquier lucha, tentación, pecado, cualquier cosa. Señor, que él pueda reconocer sus faltas y pueda experimentar ese nacimiento que tú has prometido, ese nacimiento espiritual. Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Él quiere entrar a tu vida, pero tú tienes que abrirle la puerta. Yo voy a orar y si tú no has aceptado al Señor en tu corazón, no le has dicho, Señor, entra, yo quiero que tú lo hagas en esta oración, repitiendo conmigo esto. Señor Jesús, esta mañana yo reconozco que la tentación es fuerte, que el pecado está a la puerta y quiero vencer esa tentación, quiero vencer el pecado, pero me siento débil, siento que no tengo fortaleza. Y esa fortaleza quizás viene de que no te conozco, de que no eres el Señor de mi vida. No tengo el Espíritu tuyo que me dé ese poder, ese dominio propio que yo necesito. Señor Jesús, yo quiero que entres a mi vida y hoy quiero aceptarte en mi corazón. Quiero que tú entres a mi corazón y me hagas una nueva criatura. Que hagas ese nacimiento, pero no el nacimiento del pecado como la tentación lo produce, sino el nacimiento a ser una nueva criatura, una nueva persona en Cristo Jesús. Que así como prometiste en Ezequiel y lo has prometido en Primera de Juan también, tú perdones todos mis pecados. Que así como dice Segunda de Corintios 5:17, que tú, Señor, no recuerdes mi pasado, que tú borres, Señor, mi pasado y hagas una nueva criatura en mí. Jesús, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador y te pido que me des fuerzas para caminar contigo hasta tu venida. En el nombre de Jesús. Si tú has tomado esa decisión esta mañana, nos gustaría saberlo. Escríbenos al Facebook, mándanos una notita diciendo, yo acepté a Jesús hoy domingo, y nosotros vamos a contactarte y darte una palabra de ánimo. Yo bendigo también esta mañana, como dije, a Teófilo, a su familia allá en Nicaragua, que él tenga paz y confianza de que Dios está con ustedes allá. Un abrazo, hermanos, amigos, a todos. Los deseara tener muy cerca para darles un abrazo, pero pues este no es el tiempo, llegará. Así es que virtualmente prepárense porque los voy a abrazar. Ahí va mi abrazo para cada uno de ustedes y los pongo bien cerca de mí. Que Dios me los bendiga, que la pasen muy bien.